Muy Muy bien. buen día. Gracias, maestro. Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral en forma virtual, escuela que pertenece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sesión más de su diplomado en nulidades en materia electoral. Los saludo con mucho afecto, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente, los estoy viendo en forma virtual, pero considero que todas las personas que vivimos en este enorme y gran país formamos una familia única, importante, enorme, porque independientemente de nuestras edades, de nuestros estudios y situación intelectual, y nuestras inclinaciones y vocaciones partidistas y políticas, pues seguramente todos coincidimos en una meta común. Queremos fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país, queremos alcanzar mejores niveles de vida para toda su población sin discriminación ninguna. En fin, queremos el buen desarrollo de nuestro país. Creo que esa es una meta, un deseo de todos, independientemente de cómo lo enfoque cada cual. Por eso somos como una enorme familia. Y por eso cuando los veo es como si regresas al terruño natal y te encuentras por ahí en las calles a un condiscípulo antiguo, a un primo, a un pariente, a un vecino, con los que conviviste y tuviste muchísimas experiencias muy hermosas de tu infancia y tu juventud. Entonces lo ves con esa empatía, con ese cariño, como si se hubieran despedido ayer. Ahora los saludo y saludo a las damas también de esta audiencia con mucha admiración, porque estoy consciente de que cada quien tiene una agenda cotidiana de actividades muy, muy abigarrada. Hay muchísimas actividades profesionales, personales, familiares que requieren tu atención y entonces tu día es muy completo y aún así se dan la responsabilidad de, por ejemplo, en este caso, cursar un diplomado en materia electoral, lo cual implica, pues, primero una férrea decisión, además de una autodisciplina ejemplar, una constancia digna de respeto, admiración y de ejemplo. Por eso les admiro mucho y deseo que este diplomado en nulidades en materia electoral les sea provechoso, les despierte inquietudes, les despierte deseos de seguir profundizando en esta materia del derecho electoral y procesal electoral. Ahora bien, aprovecho este foro magnífico para expresar de manera muy completa y cabal mi gratitud a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores, porque todas estas personas, todos estos servidores públicos han confiado en mí para que yo platique con ustedes sobre este tema. Entonces, expreso mi gratitud. Y ahora, pues vamos a ver qué tema es el que nos ha tocado desarrollar. Se refiere a las nulidades que están expresadas, reguladas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y concretamente de las 11 irregularidades o causales de nulidad de votación recibida en casilla que señala dicho artículo, pues concretamente las que están enlistadas en los incisos D, E y F. Yo estoy consciente que la clase anterior, o sea, ayer, tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Lozano, que explicó esto y bueno, dio su punto de vista, les aportó información. Entonces yo voy a insistir en ello
lo cual no tiene, digamos, menoscabo, porque pues son reforzamientos de la temática. Entonces, ahorita en el diplomado de nulidades, están ustedes estudiando con detalle, con cuidado, las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Y nosotros tenemos esas tres nulidades de 11 que hay. Bueno, pues vamos a entrar en la materia. Miren, primero nos trazamos objetivos, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, lo primero que debemos hacer es plantearnos qué objetivo, qué queremos lograr cuando termine dentro de un par de horas esta sesión del diplomado. Pues al concluir el estudio de esta sesión convocada por la Escuela Judicial Electoral, en este diplomado de nulidades en materia electoral, las personas cursantes, esas personas cursantes, pues eres tú, todas las personas que están ahorita en la audiencia virtual, las personas cursantes tendrán la información suficiente para identificar y explicar de manera pormenorizada, o sea, ya en los detalles jurídicos específicos, tres causales de nulidad de votación recibida en casilla, las enlistadas con las literales D, E y F del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Yo quiero, antes de que pasemos a otra cosa, pues que veamos el temario, que es muy sencillo y es acorde con los objetivos que nos trazamos. Primero vamos a tener una introducción muy breve para entrar en materia, para empezar a ubicar en dónde queremos colocarnos. Y luego ya como temas fundamentales, pues tres, la causal del inciso D, la causal del inciso E y la causal del inciso F. En cada uno de ellos diremos de qué se trata, cuáles son las conductas esperadas, si hay casos de excepción y, en fin, qué dice la jurisprudencia y las tesis que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a aspectos de las distintas tres causales. Y es más, vamos a recomendar la consulta a resoluciones concretas en donde tú podrás ya ver cómo ha tratado el tribunal ya en el ejercicio de la aplicación de la justicia estas causales. Siempre es importante ya ver una resolución donde tienes ahí desarrollada una causal. Y bueno, vamos a consultar también las leyes aplicables, etcétera. Y finalmente haremos una sección de conclusiones. Esas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Tú podrás coincidir con ellas, con parte de ellas o con ninguna de ellas, porque finalmente las conclusiones pues salen de la experiencia que cada quien tuvo al escuchar la charla de hoy. Bueno, ese es el temario. Pero antes de que iniciemos a desarrollarlo, quiero hacer conciencia de algo muy importante. Tu diplomado en general habla de nulidades y con los expositores que has escuchado anteriormente, te habrás dado cuenta que incluso se puede hablar de nulidad de voto, ¿sí? Los votos pueden ser anulados y hay razones para ello. El voto individual de cada ciudadano puede ser anulado. A veces el propio ciudadano lo anula. En algunas ocasiones en forma voluntaria quiere anular su voto, como una muestra de que no está conforme con ninguna de las opciones de elección que le presenta la boleta. No le satisface ninguna y entonces él mismo, por así decirlo, cancela su boleta haciendo uso de ella de manera inadecuada, pero consciente. Esa forma de actuar pues puede ser o no adecuada, pero es la expresión de esa persona. O a veces por error, porque se equivocó, no supo llenar su boleta y la echó a perder, por decirlo de una manera concreta. Bueno, pero los votos se pueden anular.
Y sobre eso también hay jurisprudencia y decisiones muy claras del tribunal. Ahora, también se puede anular, que es el caso que estamos haciendo, la votación recibida en una casilla. Y se puede anular incluso una elección. Queda nula la elección, no se la califica y entonces nos tenemos que ir al ejercicio de una elección extraordinaria. Bueno, cada una de estas nulidades implica un panorama diferente, pero en el caso que nos ocupa, que es la nulidad de votación recibida en una casilla, es algo muy, muy grave. En general, las decisiones que toma la autoridad judicial en materia electoral tienen un espectro de impacto general o global. Porque mira, cuando yo llevo un proceso en contra de un particular, por ejemplo, en un caso civil, tú manifiestas que ese terreno es tuyo, yo digo lo contrario, que es mío, nos vamos al proceso y la autoridad judicial resuelve y le da la razón a uno o al otro y nos afecta a nosotros dos, las personas que somos las partes en el proceso, demandante, demandado, pero no afecta a otras personas, es decir, es un asunto entre tú y yo. Y claro, el que salga perdiendo el proceso se verá perjudicado en el aspecto de su patrimonio o posible patrimonio. Pero en una decisión que toma el tribunal electoral o cualquier tribunal de justicia electoral, por ejemplo, local, pues afecta a muchas personas. Imagínate que en mi casilla, en la que está cerca de mi domicilio, la que me toca, donde está mi lista nominal, mi nombre, yo acudo a votar y junto conmigo, pues mis vecinos. Hay personas que así como les gusta o no tienen otro remedio que llegar, pero ya casi cuando van a cerrar la casilla a las 6 de la tarde, llegan pero así barriéndose, por decirlo de alguna manera, y alcanzan a votar. Pero en cambio hay personas que al contrario, desde muy tempranito, ya están formados porque su gusto, su vanidad, si tú lo quieres pensar así, es decir, yo fui el primero que pasó a votar. Y entonces están ya muy puntuales y desde mucho antes de que abran la casilla. Entonces, pues unos y otros han ido a lo largo de todo el día, desde las 8 hasta las 18 horas del día de la jornada electoral, a votar. Y entonces han votado pues un buen número de personas. Imagínate, yo entrego mi voto, lo deposito en la urna y me voy muy satisfecho. Ya cumplí con mi obligación y ejercí mi derecho ciudadano de votar. Y qué sorpresa cuando me entero que días más tarde la decisión del tribunal es en el sentido de anular la votación toda que se recibió en esa casilla. Porque claro, hubo irregularidades, se alcanzaron la determinancia que llama el tribunal y anularon todo. Entonces, en balde fue que yo me acudiera a la cita, que yo hiciera mi trabajo ciudadano de voto con todo esmero, pues haz de cuenta que mejor ni lo hubiera hecho. Entonces está afectando a todos los ciudadanos y ciudadanas que emitieron su voto en esa casilla. Por supuesto, está afectando a partidos políticos y coaliciones que hayan participado en esa elección. Ya no digamos a candidatos, candidatas, incluso independientes, si es que los hay. Está afectando a muchas personas, están causando un impacto. Entonces, en esta decisión se ven perjudicados no una persona, como en mi primer ejemplo, del terreno que disputábamos, sino que salen perjudicadas muchas personas. Entonces, por eso anular ya al nivel de votación recibida en casilla, y cuanto más si se trata de anular una elección, pues entonces esto deben ser medidas extremas. Llegar a eso cuando de veras no hay de otra, cuando está probado plenamente que se causó, que se cayó en la causal correspondiente y que esto fue determinante para el
cómputo de la votación en esa casilla. O sea, debe ser solamente en caso que ya no haya otra forma de salvar los votos que ahí se depositaron. En alguna ocasión escuché una conferencia que dictó la entonces magistrada María del Carmen Alanís. Ella incluso en algún momento fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y decía es que para anular, por ejemplo, votación recibida en una casilla y peor aún una elección, es llegar al extremo. Debemos estar seguros que no hay de otra. Esto, decía ella, guardado el respeto que merecen las situaciones, es como cuando un cirujano amputa un miembro. No le hace feliz amputar una pierna o un brazo. Lo que sucede es que si no lo hace, pues el paciente perece. Entonces, por salvar la vida del paciente, pues tenemos que amputar una parte de su cuerpo. Sabemos el impacto que esto va a causar en su autoestima y en sus movimientos, en su locomoción. Estamos seguros que la vida le va a cambiar radicalmente de manera drástica. Pero bueno, es una medida que hay que tomar a fin de salvar la vida del paciente. Bueno, pues guardadas las proporciones y el respeto que merecen las circunstancias que son diferentes, de alguna manera anular una votación recibida en casilla o peor aún una elección debe ser ya una situación extrema donde no nos encontramos en posibilidad de salvar los votos de la ciudadanía. Ahora bien, pues vamos a la introducción, vamos a entrar al estudio de nuestra materia. Todos sabemos que el artículo 75, decía yo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, señala causales para anular la votación recibida en una o varias casillas. Se trata de una lista que está ordenada por literales y nos da 11 causales señalados con las letras a la K inclusive. Y como ustedes saben, las literales a J, o sea, las 10 primeras, se las llama nulidades o causales de nulidad específica. Cada una de ellas es una causal específica. Y la última, la K, la conocemos como la causal genérica. ¿Por qué esta división? ¿Por qué esta clasificación? Ustedes lo saben muy bien. Las que llamamos genéricas, que son las 10 primeras, pues se llaman así porque están señalando conductas muy concretas, conductas específicas, ¿sí? Por ejemplo, que la casilla no se instaló en el lugar especificado por las autoridades y que está expresada en el encarte. Esa es la causal A. Entonces ahí no hay cualquier conducta, sino simplemente que la casilla debería haberse instalado en la avenida López Rayón, número 42, y se terminó instalando, pues quizás en la misma calle, en López Rayón, pero en el número 64. Y sobre ese particular no hay una causa que justifique ese cambio de domicilio. Entonces, es una conducta muy concreta, no cualquiera, simplemente se instaló la casilla en un lugar que no era el originalmente especificado. Y así cada causal, de la A a la J, señalan conductas concretas. En cambio, la K señala la opción de varias conductas que se pueden realizar, porque la literal K dice existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Entonces, esto incluso coincide con lo expresado en una jurisprudencia emitida por el tribunal que tiene como numeral el 40 del año 2002.
Pero si ustedes observan la redacción de esa causal, la letra K, dice existir irregularidades graves, pero no nos señala cuáles irregularidades podrían ser. Entonces ahí se abre el abanico, se abre el compás, dando pie a muchas opciones que pudiera haber. Entonces, claro que estén acreditadas, que no sean reparables o no hayan sido reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y que, bueno, pues sean determinantes para el resultado de la votación. Entonces, por eso esta causal la llaman genérica. Así la llama no la ley, sino la doctrina. Y se utiliza en la jerga de los tribunales locales y el federal el utilizar ese término de causal genérica. En este diplomado ya se han ustedes analizado seguramente las causales de la A, la B y la C. Ya las tienen estudiadas, ya hicieron la reflexión al respecto, les habrán puesto ejemplos, en fin. Y ahora, pues siguiendo ese orden literal, toca que estudiemos la D, la E y la F. Y es lo que vamos a hacer precisamente en esta sesión. Previamente, quiero que repasemos el concepto de determinancia. Esto de determinancia, pues es una palabra extraña, por eso te lo marca hasta en rojo el sistema, pero está manifestando que la irregularidad que ocurre sí tenga impacto, sí sea importante, trascendente para el resultado de la votación. Precisamente por eso les comenté lo difícil, la precaución que hay que tomar para anular, por ejemplo, la votación de una casilla. Estás afectando ahí a cientos de ciudadanos. Imagínate cuántas personas votaron en tu casilla. Y todos los votos, incluyendo el tuyo, claro, quedan sin efectos. Entonces, pues para llegar a esos extremos, hay que tener en cuenta que la irregularidad que ocurrió sí tenga impacto, sí haya impactado al resultado de la votación. Te voy a poner un ejemplo. Una de las causales dice, no de las que vamos a estudiar ahora, dice que no, que se dejó votar a personas que no tenían credencial para votar con fotografía. A pesar de que no la presentaron al momento de acudir a la casilla, se las dejó votar. Hicieron su voto y lo depositaron en la urna. Y como tú sabes que el voto va anónimo, no tienes que apuntar tu nombre, pues nunca sabremos cuál es la boleta de esa persona. Entonces, pues imagínate que como está la casilla cerca de mi domicilio, está a media cuadra, una cuadra de mi casa, es una escuela pública, una primaria pública, pues yo acudo y va acompañándome mi esposa, mis padres, y llegamos contigo que estás ahí presidiendo la casilla, que eres mi vecino, te conozco, somos amigos de toda la vida. Y te digo, fíjate que mi padre, pues no encuentra su credencial para votar. Ya buscamos por toda la casa, ya revolvimos todo, vete a saber dónde la dejó, y está muy triste porque pues, no puede votar. Y ahora, tú sabes que es mi papá, el señor, y que pues es un buen ciudadano, y en fin. Y sí, pues tú conoces a don Paco, ¿verdad? Pues, de años. Él te cargó cuando eras pequeño. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no? Y ahí convienen los miembros de la mesa directiva de casilla que se le deje votar. Sí está en lista nominal, pero no trae su credencial. La extravió, no la tiene a la mano. Entonces pasa don Paco. Y esto pues digamos, se expresa debidamente en las circunstancias de un incidente. Y después, cuando ya termina la jornada, viene el momento de las impugnaciones,
pues un partido político se queja de que se dejó votar sin credencial a ciudadanos y menciona el caso concreto de don Paco. Pero a ver, vamos a ver los resultados en cómputo de esa casilla y vemos que el partido que ganó allí, el partido A, tiene una diferencia de votos respecto al B, que le seguía en votación, el que venía en segundo lugar, de 50 votos. Pues, francamente, el que don Paco haya votado no debió haber sido. Sin embargo, aun cuando ese voto se lo quitáramos al partido, suponiendo que don Paco hubiera votado por el partido que triunfó finalmente en la elección, en la votación de esa casilla, pues ni así hubiera cambiado el resultado. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras hubiera sido una diferencia de 49 votos a favor del partido ganador. Pero imagínate que la diferencia es muy cerrada y realmente anular un voto haría que cayera el voto, el triunfo a la opción que venía en segundo lugar. Entonces no hay un número mágico, no se puede decir que si uno votó, dos o tres votaron, depende del caso concreto. Por eso debe darse la determinancia en las causales para que efectivamente causen problema a la certeza. La certeza es un valor que rige a la vida electoral. ¿Y qué significa la certeza? La seguridad de que lo que ocurrió es cierto, es verdad, así ocurrió. Entonces los ciudadanos hemos votado y queremos que cuando se den resultados de la votación en mi casilla y después, claro, ya a nivel de toda la elección, los datos que se manifiesten sean ciertos, sean los que realmente emitimos los y las ciudadanos. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues no sería satisfactorio para todos, pensaríamos que hemos sido engañados, que ha habido fraude. Debe haber certeza que los datos que me están dando como resultado son los que efectivamente coinciden con la realidad. Sobre el concepto de determinancia, la jurisprudencia 39 del año 2002 del tribunal dice lo siguiente: nulidad de elección o de la votación recibida en casilla, en una casilla, que es lo que a nosotros nos interesa esta mañana, criterios para establecer cuándo una irregularidad es determinante para su resultado. Fíjate que esta jurisprudencia que te estoy citando, la 39-2002, conviene mucho que tú la consultes. Puedes acudir a la página electrónica del tribunal y hay una pestaña ahí de jurisprudencia. Tú le das clic, te da la posibilidad de que eh, escribas el numeral de la jurisprudencia y te da la jurisprudencia, no solamente el rubro, como aquí se está señalando, sino todo el contenido de la jurisprudencia. En el caso tuyo que estás estudiando el diplomado, esta no te la puedes perder, sí debes conocerla íntegramente. Y no es algo muy amplio, es un documento breve, pero ahí vas a ver qué criterios se toman en cuenta para ver que de veras vale la pena anular la votación recibida en una casilla. Son dos criterios en concreto. Uno es el cuantitativo y otro es el cualitativo. El cuantitativo te he señalado, por ejemplo, vemos la diferencia que hay de votos entre el partido que ganó en esa casilla y el que venía en segundo lugar. Si realmente pueden los votos que se pudieran anular por la causal que tú estás explicando, acuérdate que son varias causales, entonces pues sí puede dar la nulidad. Y cualitativo, cuando ya no importa el número, sino que la gravedad, la calidad, la trascendencia, la importancia de la causal, ya no da necesidad de que tú estés contando si fueron muchos o pocos. Te pondré un ejemplo. En alguna elección local, concretamente municipal, en el estado de Veracruz, se detectó que había boletas apócrifas, boletas falsas.
Cuando se vieron los paquetes electorales, se observó que algunas boletas estaban falsificadas. Los expertos, los peritos, pudieron observar esa falsificación. Entonces, pues ya ahí, ya cuando hay boletas falsas, pues ya no viene a cuento que diga si son muchas o pocas y si ponen en riesgo los datos del conteo, del cómputo. No, la situación es tan grave, esto constituye un delito, como ustedes saben. Se tuvo que dar parte a las autoridades de la Fiscalía Especializada para que procediera en consecuencia. Pero al margen del área penal, en materia electoral, pues ya no cabía hacer cuentas, ¿verdad? Ya no era importante si eran muchas o poquitas. Desde el momento que hay boletas falsas, ya no tenemos certeza. Ese valor ya no lo alcanzamos. ¿Cómo es que aparecen ahí boletas falsas? ¿De dónde salieron? ¿Quién las imprimió? ¿Por qué llegaron a manos de los electores? En fin, ya no sirve el ejercicio, ya se contaminó, ya a nadie le va a dar confianza, certeza. Entonces, en este caso, pues ya no se tuvo en cuenta si eran muchas y si ponían en riesgo por números, o sea, cuantitativo el criterio, la votación. Simplemente la gravedad, criterio cualitativo, era de tal magnitud que había que anular y se anuló. Se anuló la votación, no solamente de casillas, sino la elección completa se anuló porque el fenómeno incluso se observó en varias casillas. Y claro, en cada una había 10 o 12 o 5 boletas, pero ya el número no tenía trascendencia. Ahora bien, hay otra tesis en torno a la determinancia que seguramente ya se te hizo saber en clases anteriores, cuando viste el panorama general de las nulidades que están contenidas en el artículo 75, nulidades de votación recibida en casilla, tú observaste la redacción de las 11 causales y viste que en algunas de las causales se dice expresamente siempre que sean determinantes para el resultado de la votación. Pero en otras no lo dice. El legislador omite esa, pues digamos, tonadilla de siempre que sean determinantes para el resultado de la votación. Entonces, por eso tenemos esta tesis y otra que vamos a ver en un momento más, es la tesis 16 del año 2003. Acuérdate que la jurisprudencia está marcada con números arábigos y cuando veas que tiene número romano, es tesis, todavía no alcanza el rango de jurisprudencia, pero ya es obligatoria su aplicación. Entonces, la 16 del año 2003 dice, determinancia como requisito de nulidad de votación de una casilla se cumple si la irregularidad trae como consecuencia el cambio de ganador en la elección, aunque no suceda en la casilla. Eso es muy interesante porque aquí ya estás viendo el panorama completo, ya no el de tu casilla, el de tu domicilio, sino ya el nivel de toda la elección. Si anulando la votación recibida en una casilla se puede cambiar, ya no el cómputo general, sino el resultado de la elección, o sea, el que venía en segundo lugar va a quedar en primer lugar. Bueno, en ese caso, pues dice aquí, determinancia como requisito de nulidad de votación de una casilla se cumple si la irregularidad trae como consecuencia el cambio de ganador en la elección, aunque no esté sucediendo en esa casilla. En la casilla quedó igual. El triunfador es el partido A y el segundo lugar B. Pero ya viendo todo el panorama de la elección, por ejemplo, en ese distrito electoral federal, acuérdate que el país se divide en 300 distritos electorales, bueno, pues en el 28 ocurre eso y sí traería aparejado cambiar totalmente al ganador. En lugar de que el diputado federal sea fulano, va a ser la diputada Mengana. Entonces, pues ahí sí ya
tiene trascendencia e impacto, aunque en la casilla no cambió el orden de los ganadores. Ahora bien, aquí está otra jurisprudencia, en este caso la 13 del año 2000, que observa, dice, nulidad de sufragios recibidos en una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aun cuando en la hipótesis respectiva tal elemento no se menciona expresamente. ¿Qué está diciendo aquí el tribunal? Dice, mira, en el artículo 75 están las 11 causales, 10 son genéricas, una es específica, 10 son específicas y una es genérica, la K. Y en algunas dice expresamente siempre que sea determinante para el resultado de la votación, pero en otras no lo dice. Bueno, lo diga o no lo diga, siempre debe ser determinante para el resultado de la votación, aunque no lo diga la ley. Bueno, por eso esta jurisprudencia, la 13 del 2000, hay que tomarla en cuenta. Si el legislador dice expresamente siempre que la irregularidad sea determinante para la votación, para el resultado de la votación, pues qué bueno que lo diga, entonces está ahí mandatado expresamente. Pero si lo omitió, si no lo expresó, tú tienes que tomar en cuenta que la irregularidad debe ser determinante en todos los casos, en los 11 casos que marca el 75. Bien, entonces no perdamos de vista esta jurisprudencia. Y, por ejemplo, la 39-2002, también jurisprudencia del tribunal, dice en la parte que nos interesa, le vamos cortando algunas partes para no ser tan amplio, dice que aun cuando este órgano jurisdiccional, o sea, el Tribunal Electoral, ha utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuando cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o en una elección, es necesario advertir que válidamente puede acudir también a otros criterios. O sea, dice el tribunal, mira, generalmente hemos utilizado el criterio cuantitativo de ver qué diferencia hay entre primero y segundo lugar como ganadores en una casilla. Eso es lo que se hace normalmente, pero esto no quita que podamos tomar otros criterios, dice esta jurisprudencia, sino que puede válidamente acudirse a otros criterios si se han conculcado o no de manera significativa uno o más de los principios constitucionales rectores o atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, con el objeto de favorecer a un partido político que resultó vencedor en esa casilla, que es el caso de las boletas apócrifas que te dije que encontraron en algún municipio del estado de Veracruz. Ya al encontrar esa irregularidad, pues ya no importaba si eran muchas o pocas. La irregularidad y es gravísima, se había cometido un delito y había que dar incluso parte a las autoridades de la fiscalía para que procedieran en consecuencia. Pero ya en el campo estrictamente de lo electoral quedó anulada no la votación recibida en esas casillas, sino toda la elección. Entonces, por eso dice esta tesis, mira, casi siempre tomamos en cuenta números, pero eso no quiere decir que no podamos válidamente tomar otros criterios para establecer la determinancia de la irregularidad que se cometió. Ese ya sería el criterio cualitativo. Ahora bien, pues entremos en materia. Artículo 75 en su literal D. Y tú sabes muy bien, seguramente lo viste ayer con el doctor Lozano, aquí consiste en lo siguiente, dice el artículo 75, la votación recibida en una casilla será nula
cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales. Y empieza con la A, la B, la C, que ya las manejaste en alguna otra ocasión. Y luego dice D, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. En este caso, por fecha, debemos entender lo que se entiende por fecha, o sea, no solamente el mes y el día y el año, sino también la hora. También forma parte de la fecha. Por ejemplo, cuando tú y yo hacemos una cita, tú me citas en tu despacho, en tus oficinas para tratar un asunto y me dices que será el 9 de agosto de 2022 a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Entonces, pues yo no me voy a presentar en este momento, porque en este momento son las 9:42, faltan varias horas para llegar a las 4 de la tarde. Obviamente tú no estarás en un despacho, y aunque estés, pues no estás dispuesto a recibirme, no estás para dedicarme ese tiempo. Entonces, la fecha en que hiciste la cita, en que acordamos la cita, tiene día, mes, año y hora. Ujú. Fíjate, ¿qué pasaría si yo soy el presidente de casilla, de mi casilla, y me entregan, claro, todos los documentos e implementos que se necesitan en mi casilla? Me los entrega el comité distrital 3 días antes del día de la elección. Me llaman y me dicen, venga usted a recoger las boletas electorales, venga a recoger los formatos de actas, hay que llenar varias actas, y los implementos, o sea, la armazón de la casilla, son unos tubos y unos cartones y esto, y también la tinta indeleble y los sellos y bueno, una serie de cosas de papelería, por así decirlo, pero todo eso, todo ese paquete me lo van a entregar. Pero no estamos en el día de la jornada. Esto es en la semana inmediatamente anterior. Me citan y me entregan todo ese material y me lo entregan en listado. O sea, está usted recibiendo tantas boletas del folio tal al folio tal, está usted recibiendo tantos formatos de actas, etcétera, sobres, en fin, todo lo que voy a necesitar. Y bajo mi estricta responsabilidad, yo quedo en posesión de esos documentos y de esos implementos. Bueno, y yo vivo en un edificio y digo, bueno, pues voy a empezar de una vez a juntar los votos. Entonces voy con mis vecinos y amigos que son más cercanos y digo, de una vez vota y ya no tienes que ir al día. Eso sería caer en esto. Lo que estoy diciendo es absurdo, obviamente. Yo no creo que haya una persona por ahí con un criterio tan estrecho que se le ocurriera semejante cosa. Pero bueno, lo que quiero es dar un ejemplo muy extravagante para que veamos en qué momento podríamos caer en esta causal de recibir la votación en fecha distinta a la señalada. Por ejemplo, si mi vecina dice, fíjate que en el día de la elección voy a estar fuera de la Ciudad de México, yo tengo mi vuelo a Acapulco y ya no podría estar y me gustaría no perderme la votación. Ah, no te preocupes, de una vez ahorita te doy una boleta y la haces y yo la guardo. Eso sería caer en esta causal. Bueno, pero entonces veamos algunas peculiaridades de ella. A ver, ¿cuáles son los supuestos posibles? ¿Qué puede pasar? Vamos a imaginar los panoramas. Mira, puede pasar que la recepción de la votación en fecha distinta a la señalada por la ley, o sea, se recibió el voto o los votos, porque puede ser uno o más, en una fecha distinta. Ya sabemos que la fecha implica día, mes, año y hora. Ahora bien, la recepción de la votación fue antes de la hora autorizada. Por ejemplo, se debió haber empezado a recibir la votación a las 8 de la mañana del primer domingo de junio. Y resulta que a alguien se le aceptó su voto a las 7:30 de la mañana.
Entonces ya está en esta opción 2. Se recibió su votación antes de la hora autorizada. Otra, recepción de la votación en forma retrasada después de las 8 horas del día de la elección. Tú sabes, porque tú lo conoces muy bien, a lo mejor hasta en alguna ocasión participado como miembro directivo de casilla. Ha sido escrutador, escrutadora o presidenta o secretario, etcétera. Y te das cuenta que por lo que tú gustes y mandes puede haber situaciones en las que no se abre exactamente a las 8 la casilla. La misma ley, ahorita lo vamos a ver en un rato más, señala que si a las 8:15 no se ha abierto una casilla, pues hay que proceder a ver si podemos integrar la mesa directiva, por ejemplo, con los ciudadanos que están actuando como suplentes. Y entonces hay el corrimiento, ¿sí? Se pone al primer suplente en el cargo más alto que se van corriendo. Por ejemplo, el secretario, no llegó el presidente, el secretario sube a presidente. Y luego todos se van jalando y entonces el suplente entra como escrutador. Ese es un procedimiento. Luego de plano no llegó nadie de los miembros de mesa directiva de casilla. Se puede tomar entre los electores a las personas, la gente que ya está formada, nada más cuidando que esas personas tengan credencial para votar y estén en lista nominal. Entonces no hay problema. Ocurrió que no se presentaron. ¿Por qué? Por lo que quieres. No se presentaron. Pero la casilla tiene que funcionar. O sea, la ley establece una serie de mecanismos que no es de nuestra competencia aquí desarrollarlo, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos para explicar esto ante ustedes, pero te voy a señalar los detalles que la ley dice al respecto. Pero entonces, el solo hecho de que no se abrió a las 8 podría ya presentar irregularidad. Hay que ver si no está en ese proceso en el que se estaba integrando la casilla, en cuyo caso no caería en la irregularidad. Empezamos a las 8:30 porque pues no se presentaba la gente y de aquí a que se integró la mesa directiva, pues obviamente empezamos a las 8:30. Hay una causa que explica, que justifica. Otra cosa, cierre anticipado de la votación. La captura de la votación, la recepción de la votación debe cerrar a las 18 horas. Estamos hablando de las 6 de la tarde. ¿Qué pasa si se cierra ante la casilla? Bueno, si no hay la causal que la ley señala, ahorita la vamos a ver, pues sí sería una irregularidad. A las 12 del día cerraron y no se justifica ese cierre. Entonces estaríamos en el supuesto de que estamos impidiendo la votación. Otra cosa, la recepción de la votación después de las 18 horas. Ya debería haber cerrado la votación y todavía a las 18:10, a las 18:20 hubo gente que estuvo votando. La ley prevé caso de excepción. Pero si no estamos en ese caso de excepción, estaríamos ahí en recibir la votación fuera de tiempo. Y otro problema, la interrupción de la votación. Entre las 11:30 y 20 para las 12 no se pudo votar. Bueno, la ley también señala por qué podría suceder esto y lo justifica, pero si no estamos en lo que la ley dice, estaríamos en el supuesto de haber caído en esta irregularidad. Vamos a ver entonces los detalles. Criterios para fijar la determinancia en el caso de esta causal. Si se cerró la votación antes o se interrumpió la votación sin causa justificada. Hay que verificar cuántos votos en promedio se podían haber recibido en el tiempo irregular y la tendencia partidista predominante. Se trata de estimaciones de promedio. Vamos a suponer una suspensión. Estábamos votando desde las 8, estábamos acudiendo a votar y depositando nuestros votos, y al filo de las 11:30 abruptamente se interrumpió la votación.
Y esto duró aproximadamente una hora. Y luego se volvió a abrir la votación. Entonces, pues, ¿cómo podemos estimar aquí si hubo un impacto o no lo hubo sobre el resultado de la votación? Tendríamos que ver cuál era la tendencia para votar. O sea, aproximadamente cuántas personas votaron cada hora. Y sobre eso sacar una estimación, cuántos votos se habrán demeritado porque la gente llegó, encontró que estaba cerrada, se desanimó, se regresó a su casa y ya no volvió. Entonces se perdió la oportunidad de que emitieran votos. Ahora, de esos votos que podíamos haber captado, ¿cuál hubiera sido la tendencia partidista en mi casilla? Es decir, podrían haber sido votos que pudiéramos atribuir por lógica al partido que iba triunfando o no. Pero como ustedes ven, esto es una estimación, es un promedio. Es decir, que desde luego no necesariamente concordaría con la realidad, pero es que la realidad nunca la vamos a saber. Como no se emitieron los votos, pues siempre tenemos la duda. Además, cualquiera de ustedes me diría, ¿no se ha fijado usted que hay horas en las que acude más la gente y otras que no? Por ejemplo, en las primeras horas, desde que abren de las 8 hasta que le gusta a las 12, la 1, hay mucha afluencia. Y luego, pues, se baja. ¿Por qué? Porque la gente se va a comer. Entonces, no, mejor voy ya después de comer. Entonces, entre las 2 de la tarde y las 4, está muerta la casilla. Ahí están las personas de la mesa directiva y los representantes de partido platicando, aprovechando para tomarse el lonchecito, etcétera, pero muy pocos votantes. Y luego, cuando ya va casi a cerrar, ya sabes, el clásico que llega cuando ya le ponen la puerta casi en los dedos, ¿verdad? Bueno, entonces no es parejo, por decirlo de alguna manera, la afluencia. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero como ves, estos son criterios estimativos que no podemos de ninguna manera tener certeza de que tales datos son fehacientes. Bueno, ahora, ¿qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la ley que regula las elecciones en el país? Bueno, pues las elecciones ordinarias, dice el artículo 273 de esta ley, tendrán lugar el primer domingo de junio, junio con N, del año correspondiente. Se procederá a instalar la casilla a las 7:30 y en ningún caso se recibirá la votación antes de las 8. Fíjate que esto es nuevo, obedece a una reforma, porque antes decían que se instalaría la casilla a las 8, se abriría a las 8, pero eso es utópico, porque la instalación de casilla no es una tarea menor. Primero tienes que armar las mamparas para que la gente vote. Y aparentemente tienes hasta un manual para que unas un tubo con otro y pongas la manta y todo, pero no creas que es así de fácil, ¿eh? Luego no embona, luego no le das, te pellizcas la mano, te lastimas, y total que no es tan fácil. Bueno, pero de todas maneras te llevas un tiempo ahí armando todo eso. Luego hay que llenar las actas, que siendo las tantas horas va llenando los espacios, ¿sí? Y luego te dice que las boletas que vamos a utilizar para que los ciudadanos puedan votar, pueden, si así lo quieren los partidos, los representantes de partido, firmarlas atrás. Esto para que se cercioren que no hay ninguna boleta de más, ninguna boleta de menos. Pues sí, todo eso está muy bien, pero todos quieren firmar y son varios partidos, entonces hay que esperar que termine el del partido A, luego que se lo pase al partido B, y pues siempre te entretienes, porque ya sabes que la gente es muy desconfiada, a ver si no falta una boleta. Y no falta, obviamente no falta, pero hay que ver, hay que revisar. Como cuando recibes tu chequera en el banco, ahí estás, ¿verdad? Viendo uno por uno los documentos, a ver si de veras son los 50 cheques que dicen que tiene tu cartera. Entonces todo eso lleva tiempo y la gente lo toma en serio. A las 8 ya está la gente ahí desde antes de que empezara, desde antes de las 8.
Entonces, imagínate, 8:30 y todavía no abren, ya están los miembros directivos de casilla, ya están instalando la casilla, pero la gente no ha pasado a votar. Entonces, ya sabes, pues parece el cine de mi pueblo, ¿verdad? Silbidos y gritos, y a ver a qué horas. Estamos en México y esas críticas, ¿verdad? Y yo entra el primer ciudadano a votar, hecho una furia. Oye, estoy aquí desde las 8, qué barbaridad, qué irresponsable. No son irresponsables, son ciudadanos como tú o como yo, pero todo eso, esa logística de instalar la casilla, pues se llevó su tiempo. No es mágico, no es así nada más de haga clic como en la computadora. Pero eso no lo entiende el votante, por eso llega hecho un torbellino, muy molesto, porque ya tiene 40 minutos allá afuera. Bueno, por eso la ley dijo, mira, instalen la casilla a partir de las 7:30. Al menos hay una media hora al momento en que ya ahora sí abran la puerta de la casilla, del edificio donde se encuentra, y ya puedan pasar los votantes. Bueno, en caso de no integrarse la mesa directiva de casilla a las 8:15, se desarrollará un proceso debidamente regulado para proceder a su instalación. Esto dice el 274. Si tú tienes curiosidad de saber, bueno, qué se hace, entonces vete al 274 y ahí te dice exactamente cómo sustituimos en caso de que falte alguno de los servidores públicos de la casilla. Ya sabes, hay corrimiento. Por ejemplo, sí llegó el presidente, pero no el secretario. Y sí está el primer escrutador, este sube a la calidad de secretario. Y luego se corren todos y el primer suplente sería el segundo escrutador. En fin, hay forma de hacer el corrimiento correcto. Pero esto lo puedes ver con detalle en el artículo 274. Luego se procede a llenar los espacios y firmar el acta de instalación de casilla. Ya está hecho el formato, ya nada más es que en las líneas que están en blanco, anotes los datos. Por ejemplo, la hora y los nombres de las personas, en fin. Y entonces el presidente de mesa directiva, o claro, la presidenta de la mesa directiva de casilla, anunciarán el inicio de la votación. O sea, solemnemente dicen, comienza la votación y pasa el primer ciudadano a identificarse y a ejercer su voto. Iniciada la votación, no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor. Así lo dice la ley. Pero entonces, como abogados, ¿qué entendemos por fuerza mayor? Pues es un evento al que no se puede resistir la persona y que te hace incumplir tu obligación. Fuerza mayor. Por ejemplo, yo tenía que estar con ustedes exactamente a las 9 de la mañana de hoy. Y muchas personas ya estaban a las 9, desde antes ya habían entrado a la sesión. Pero imagínate, yo estoy en virtualidad, estoy aquí en el estudio de mi casa y resulta que pues ya iba camino al lugar para abrir mi computadora y también acceder a la sesión. Y al subir la escalera, me tropiezo, me vengo de bruces y me fracturo una pierna. Pues ya no puede estar en la sesión porque primero tengo un dolor espantoso, no me puedo mover de ahí hasta que no vengan los paramédicos y me digan qué procede. Y pues ya, cuanto más algún familiar tomaría la iniciativa de hablarle al maestro Jaime, que está como anfitrión y como moderador de esta sesión, y decirle que el doctor Pérez de los Reyes se desencuadernó, ¿verdad? Y entonces, pues ustedes entienden que no puede dar la clase. Ahorita está con un dolor insoportable, tratan de sedarlo, en fin. Bueno, pues esas son las causas de fuerza mayor, lo que está más allá de tu posibilidad de cumplir tu obligación. Bueno, pues esto podría suceder. Imagínense, vivimos en zonas sísmicas, estamos votando muy a gusto ese domingo y de repente anda la alerta sísmica y sí se deja sentir un movimiento de esos tan bárbaros que nos han asustado en más de una ocasión
y que han causado muchas desgracias. Pues obviamente que no vamos a seguir votando. Tenemos que cancelar de momento esto. Sí, esos son los eventos que pueden ocurrir, causas de fuerza mayor. En este caso, el presidente de mesa directiva de casilla, dice la ley, dará aviso inmediato por el medio más rápido que tenga, por ejemplo, por el celular, al Consejo Distrital, que es el que está coordinando toda esa elección, al Consejo Distrital correspondiente. Y tiene que levantarse el acta respectiva y los datos mediando dos testigos, aparte del dicho del señor o la señora presidenta de casilla. Debe haber mínimo dos testigos. Y dice la ley que ojalá sean los mismos, que de preferencia sean los mismos miembros de mesa directiva de casilla, para que quede constancia que fue lo que ocurrió. Y bueno, ya se verá si se puede reanudar o no, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si no se siniestró el local, etcétera. Eso es para abrir, pero para cerrar la votación, no la casilla, la votación, porque una vez cerrada la votación hay que hacer muchas cosas. Se cierra a las 6 de la tarde y muchas veces lo que hay que hacer de los cómputos, los paquetes y todo lo que gustes y mandes, pues entonces va saliendo de ahí físicamente ya para ir al Consejo Distrital a las 7:30 de la noche. Pero bueno, se debe cerrar a las 18 horas. Pero hay excepciones que la misma ley contempla, tú sabes. Si el presidente y el secretario, las personas que fungen como presidente y secretario respectivamente, verifican que ya han votado todas las personas de la lista nominal respectiva. Entonces, pues tenemos la lista y ya ves que le van poniendo sellitos de votó, 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 votó. Y entonces la persona que tiene la secretaría de la mesa directiva dice, oigan, ya votaron todos. A ver, revisemos hoja por hoja, hoja por hoja. Sí, votaron, ya votaron todos. Y son apenas las 4 de la tarde, que tenemos que esperar así como si fuera tabú hasta que den las 6, ¿no? Pues ya se hace constar que todos votaron. Es algo muy, muy raro, pero puede ocurrir. Ahora, hay que tener en esto cierta precaución. Hace algún tiempo en el estado de Puebla, se observó en un municipio que cayó en esta situación de que todos habían votado y se cerró antes. Se vio cuántos eran los electores en esa lista nominal y se calculó cuánto tiempo tarda una persona normalmente para entregar sus documentos al presidente para que se le identifique, se revise la lista nominal y se vea que es el ciudadano, se le entreguen sus boletas, pase a la mampara para hacer en secrecía su voto, lo deposite en la urna, regrese a la mesa directiva de casilla para que le devuelvan su credencial ya ponchada y le pongan en su dedo la tinta indeleble. Y dijeron, oye, pues si fueron tantos que estaban en la lista, todos votaron, quiere decir que sacando cuentas, cada persona tardó como 30 segundos. Oye, qué caso, ¿verdad? Han de haber pasado como caricaturas, ¿sí? Y además todos eran muy listos y además todos eran muy rápidos en todo, tanto miembros de mesa directiva de casilla como electores. Eso humanamente no es posible. Entonces se puso en duda que realmente hubieran votado todos. La lista nominal sí tenía votó, pero luego viendo los votos que estaban en urnas y todo esto, pues se dieron cuenta que no. Si se cerró indebidamente antes, como denunciaba un partido político afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ya se dice que todos votaron, es porque realmente nos consta que todos hicieron ya su ejercicio de votación. Mientras falte uno, con uno que falte hay que esperarlo hasta las 6 de la tarde. Ahora, también puede ser
que cierre después de las 18 horas en un caso de excepción. Si al dar las 6 de la tarde nos encontramos que hay electores, electoras formados, llegaron un poco antes de las 18 horas, se formaron y dan las 18 horas y todavía hay 4, 5 o 10 personas esperando. Bueno, entonces hay que cerrar el edificio, el inmueble, para que ya no sigan accediendo votantes. Pero los que ya estaban formados hay que darles el derecho a su voto. Y entonces esto va a hacer que efectivamente haya personas que estén votando a las 6 de la tarde con 10 minutos o con 15 o con 20, que son de los electores que estaban formados. El presidente de la casilla declara cerrada la votación y se debe llenar el acta de la jornada electoral en el apartado que dice cierre de votación, indicando la hora y, en su caso, la causa de cerrarla antes. Si es que hubo ese cierre antes, ahí dirá la señora o el señor presidente y secretario que se cerró antes por tal razón. Y en su caso, la causa de cerrar antes o después de la hora indicada. Esto dice el artículo 286, ya sabes, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, ojo, yo les recomiendo que en sus ratos libres, ya ven que no tienen nada que hacer, luego no sabes qué cosas hacer, en lugar de hacer maldades, yo te recomiendo que te metas a la página del tribunal, página electrónica, y ahí hay una pestaña que dice sentencias, ¿sí? Entonces le haces el clic y le colocas este rubro del expediente, sub, que significa sala superior, es una decisión del órgano cupular del tribunal, la sala superior, es un recurso de reconsideración y es el 021 del año 2000. Entonces ahí se está hablando de causales de nulidad y como la que nosotros queremos observar es la de recibir fuera de la fecha la votación, entonces esto lo encuentro ya en el texto de la resolución a partir del resultando quinto. Ahí encuentras, dice, ahora vamos a ver por la causal de, y empieza ahí a estudiar. Y ahí se va viendo qué dicen los partidos políticos sobre esto, de qué se quejaron, cuál es exactamente lo que ocurrió, la causa que ocurrió ahí, y vas a ver ahí cómo Sala Superior se pronunció en ese caso concreto. Pero es muy interesante ver ya en la vida real, ya no en la teoría, ya no en la jurisprudencia, ya no en la ley, sino ya en la práctica qué ocurrió. Y ahí te van a contar por qué se quejan de haberse cometido la causal de. Es SubRec 021 del año 2000. Y ahí, ya que estés en el documento, pues vete al resultando, número dice quinto, ahí empieza, y ya las hojas que siguen te van hablando de eso, y llegan a una conclusión. Luego tenemos esta jurisprudencia, por ejemplo, la 6 del 2001, dice cierre anticipado de casilla no necesariamente constituye causa de nulidad de su votación. Pues sí, porque por ejemplo es el caso de que sí de veras todos ya votaron, todas las personas que estaban en lista nominal. O tienes esta tesis que es la 26 del año 2001, que dice instalación anticipada de casilla debe ser determinante para producir la nulidad de la votación. Volvemos a lo mismo, la determinancia. La instalación anticipada de casilla, en el caso concreto, debe sí ser determinante para el resultado de la votación. Ahora bien, dejamos entonces el asunto de la causal D con mi súplica, mi recomendación de que consulten el expediente que les dije, la resolución, para que vean y ahí cómo tratan los y las magistradas, en este caso de sala superior, el asunto. Ahora vamos a la causal E.
La causal E dice recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así dice textualmente. Pero ¿sabes qué? Ese código pues ya no está vigente. Ahora ya no es un código, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es que en 2014, en la reforma político-electoral de 2014, se dejó sin efectos el código, se abrogó y se decretó la Ley General de Instituciones, que es la que rige actualmente, la que está en vigor. Pero dice en sus artículos transitorios, dice, siempre que leas Código Federal, toma en cuenta que es la ley general, ¿sí? Esto porque, pues, a lo largo de toda la ley hay muchos artículos en que se dice el Código Federal y ante la posibilidad de que se hubiera omitido por algún error humano ese cambio, bueno, pues siempre que leas código es ley. Entonces es el caso de esta literal. Pero lo que nos interesa ver es que se trata de que la votación la reciba gente que no está autorizada, que no son los miembros directivos de casilla. Ahora bien, aquí también hay un caso que te convendría verlo en la práctica, que en este caso es de la sala de la tercera circunscripción plurinominal, la sala Jalapa. Es por eso SX, porque Jalapa se escribe con X, y es un GIN, o sea, un juicio de inconformidad. Es el 49 del año 2018. Entonces, si tú estás en ese documento, por favor vete a la foja 48 y hasta la 61, ahí tienes todo el desarrollo de esa causal, cómo lo estimó, cómo lo apreció Sala Jalapa, qué fue lo que se argumentó por parte de los promoventes, qué pruebas presentaron y cuáles fueron las consideraciones de argumento de decisión de las personas que integraban la Sala Jalapa en 2018. Entonces ahí está un caso ya práctico, ¿verdad? En la vida real. Si tuviéramos más tiempo, si nos hubieran dejado de aquí a las 6 de la tarde con ustedes, podríamos ir al expediente, lo leemos, en las hojas, claro, que están señaladas, y sería muy interesante. Pero como no va a ser así, pues entonces mi recomendación es que si tienes un tiempecito, le eches una visita a ese documento. Ahora vamos a ver qué supuestos puede haber. Mira, uno puede ser que la mesa directiva tenga ausencia de dos o más funcionarios. En esto hay que ver qué dice la jurisprudencia, porque a lo mejor el que falte un funcionario o más no necesariamente cae en esta causal. Pero en principio sería la presunción, qué tal que no está el presidente o no está el secretario, en fin. Bueno, otra posibilidad, que los suplentes, las personas que quedaron como suplentes cuando se integró la casilla, sin justificación estén actuando como propietarios. El suplente está precisamente para suplir las faltas de los propietarios. Los propietarios son presidente, secretario y dos escrutadores. Ese es lo ordinario. Estoy dejando a un lado las casillas concurrentes. Pero yo observo que tú estás como suplente y sin embargo estás actuando dentro de las funciones de los propietarios sin que hubiera habido corrimiento ni causa para ello. Entonces esto ya me hace sospechar que podríamos estar en la causal que decimos, que reciban la votación personas no autorizadas. Otra, funcionarios de casilla no inscritos en lista nominal de electores. ¿Te acuerdas que te dije, si de plano no hay forma de integrar la casilla, ya sea toda o en alguna parte de ella, podemos tomar a los ciudadanos que están formados en ese momento, todavía no se inicia la votación, y los podemos invitar a que nos hagan favor de suplir esa ausencia.
Esto, pues, es una situación muy interesante porque, fíjate, las personas que estaban nombradas lo hicieron desde el principio. Incluso tomaron su curso con anticipación en el Consejo Distrital para saber cuáles funciones podían tener y cómo se deben conducir presidente, secretario y escrutadores. Pero en este caso ya es sobre la marcha. Yo llegué a votar, estaba yo formado y me dijeron, oiga, señor, ¿no quiere usted, porque no integramos la mesa, no quiere usted este, hacer la función? Y fíjate, yo que iba nada más por 20 minutos para hacer mi voto, pues resulta que ahora me voy a quedar ahí todo el santo día. Y además, pues no tengo experiencia, no tengo ni idea, porque no tomé el curso. Claro, me van a orientar, me van a decir, no se preocupe, lo asesoramos, no se va a estar usted solito, toda duda y eso lo resolvemos. Pues sí, pero ya no es el caso de que haya yo estudiado la ley y todas mis atribuciones y obligaciones. Pero lo que sí tienen que cuidar en este caso, al margen de que yo esté de acuerdo, es que vean pues que estoy en la lista nominal, porque qué tal que no pertenezco ahí, por lo que quieras estoy equivocado. Eso daría causal a esto, a que estoy recibiendo yo, que no tengo autorización, la votación de los ciudadanos. Entonces, por eso, antes de que ya me confíen el cargo emergente, por decirlo así, verifiquen que sí estoy en lista nominal. Ahora bien, candidatos o representantes de partido actuando como funcionarios de casilla. Fíjate que esto es muy común en algunos lugares donde la gente no tiene mucha idea, no, pues no saben a fondo las cosas y se les hace fácil. Oiga, tengo que ir a mi casa porque se me olvidó quién sabe qué, tengo que dar una vuelta a mis hijos. Bueno, todo el mundo tiene pendientes. Y le dicen, encárguese usted, son 10 minutos, son 15, pero esa persona a la que tú le estás encargando no es miembro directivo de casilla, es representante de partido, o peor aún, candidato. Uy, ya caíste ahí en la causal, porque esa persona bajo ninguna circunstancia puede tener una función en la mesa directiva de casilla. Lo que tienen que hacer representantes de partido es otra cosa muy diferente, de mucha envergadura, de mucha responsabilidad. Están observando que toda la actuación de la jornada electoral sea apegada a la ley. Y en caso de no, pues presentar sus protestas. Pero esa es su función. No tienen por qué participar, ayudar o hacer algo dentro de la mesa directiva de casilla. Esto contaminaría totalmente la votación. Ahora bien, disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 280 señala que los representantes de partido no pueden asumir, lo que yo te decía, las funciones propias de los integrantes de mesa directiva de casilla. El representante no puede, él está simplemente velando por los intereses de su partido que representa. Y dice aquí que el presidente de casilla, o claro, la presidenta, podrán conminarlos a cumplir con sus funciones. Podrán decirle, oiga, aténgase nada más a lo que son sus funciones, no quiera invadir actividades que son de nosotros, los miembros de mesa directiva de casilla. Y en su caso, en caso de que la persona se pusiera muy rebelde, muy difícil, muy insistente, podrá ordenar su retiro. Para eso tiene el auxilio de la fuerza pública que está a su disposición. La fuerza pública pues lo retiraría a esa persona cuando ese representante no cumpla su función, coaccione a los electores, los está amenazando o sobornando para que voten por su partido o su coalición, o no cumpla su función, coaccione a los electores o en cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación. Entonces, bajo ningún concepto, un representante de partido puede usurpar funciones. Ni siquiera por favor y un ratito y no.
Ahora bien, veamos un poco de jurisprudencia. La tesis 14 del año 2005 dice, mesa directiva de casilla, requisitos necesarios para su integración en caso extremo, en casos extremos, solo con el presidente y el secretario. Pero ya es así el extremo, dice esta jurisprudencia. Si está el secretario y el presidente, con eso se instala la casilla, porque ellos harían las veces de escrutadores. Entonces, ya en caso así extremo, ya casos insólitos, podemos trabajar sin escrutadores, porque secretario y presidente podrían hacer las veces de tal. Ahora, otra jurisprudencia, la 13 de 2002, dice, recepción de la votación por personas u organismos distintos a los legalmente facultados. La integración de la mesa directiva de casilla con una persona no designada ni perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad de votación, que era lo que yo te decía. Yo estaba formado ahí antes de que iniciara la votación en mi casilla, y alguien me dijo, bueno, mire, no se completan los funcionarios, ¿nos echaría usted la mano? ¿Se animaría usted a apoyarnos? Y yo digo, sí, con muy buena voluntad, sí, cómo no. Pero pues no estoy en lista nominal, no advirtieron eso. Entonces, eso ya haría caer en esta causal de que yo, que no estoy autorizado a recibir los votos de los ciudadanos en esa casilla, pues los estuve recibiendo. Entonces ya cayó en esa causal. Por eso antes de que me lleven a la mesa, ya que empiece ahí a trabajar con ellos, pues verificar si estoy o no en lista nominal. Ahora, tesis. Por ejemplo, la 26, no, la 36 del año 2001, dice, presidente de casilla, su ausencia durante la jornada electoral es una irregularidad grave, pero no necesariamente produce la invalidez de la votación recibida. A lo mejor el presidente tuvo que ausentarse en un momento dado. Esto no es suficiente para caer en la causal, porque podría ser suplido por el secretario. Acuérdate que el presidente tiene funciones muy importantes. En cuanto hace al ejercicio de la votación, él es la persona con la que yo como ciudadano llego en primera instancia. A él le entrego mi credencial y él procede a primero, junto con el secretario, verificar que estoy en lista nominal e identificar. Y luego también es muy importante su participación, porque ya ves que está imponiendo el orden en su casilla. Tan es así que puede llamar a los elementos de la fuerza pública para que desalojen a una persona que está impidiendo la elección. Y luego, cuando ya se cierre la casilla, tendrá la obligación por su propia cuenta y riesgo de ir a entregar el paquete electoral a el Consejo Distrital correspondiente. Entonces tiene funciones muy específicas, por mencionar algunas, porque claro, tiene que firmar actas y otras actividades, pero por mencionar algunas de las cosas que hace un presidente o una presidenta, pues sí son delicados. Entonces, bueno, sin embargo, su ausencia no necesariamente, dice esta tesis, produce la invalidez de la votación. Hay que ver el caso concreto. Aquí sí es muy casuístico. Luego tienes otra tesis, en este caso la 23 del año 2001. Dice, funcionarios de casilla, la falta del presidente de uno de los escrutadores provoca situaciones distintas respecto a la validez de la votación. Pues sí, no es lo mismo que falte el presidente que falte un escrutador. Bien, y hasta aquí lo que queremos mencionar de esta causal. Vamos ahora a la F. Dice haber mediado dolo o error en la computación
de los votos. Y aquí sí dice expresamente, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Aquí sí lo dice textualmente. Pero ya sabes que en algunas causales no lo dice, sin embargo, la jurisprudencia del tribunal dice, lo diga o no lo diga, siempre debe ser determinante. Aquí lo dice expresamente. Y aquí también hay otro caso que puedes consultar en el mismo expediente de Sala Jalapa, el juicio de inconformidad, el 49 del 2018, pero ahora en la foja 62 y siguiente. Fíjate que en una sola resolución puede haber todas o casi todas o muchas de las nulidades, porque son 11 nulidades. Y entonces los partidos políticos expresan, en la casilla tal se violentó la conducta ahí, que cae en la causal A, o en la causal A, B y C, o en la causal A, B y E. Y entonces lo que acostumbran a hacer en el tribunal, tú lo vas a ver, es un cuadro de concentración y ponen las columnas A, B, C, D, etcétera. Y luego van señalando las casillas impugnadas. Por ejemplo, esta casilla por una violación en la A, en la B y en la G. Y así, de esta manera, cuando ya van a resolver, pueden perfectamente aglutinar y resolver en bloque, independientemente de la individualidad de lo que ocurrió en cada lugar específico. Entonces, esos cuadros son muy interesantes que tú los veas, que los aprecies ya en un documento judicial. Bueno, por eso nos sirve el expediente mismo de la Sala Jalapa. Ahora bien, vamos a jurisprudencia de este asunto. Mira, tengo la 28 del año 2016. Dice nulidad de votación recibida en casilla. Para acreditar el error en el cómputo se deben precisar los rubros discordantes. O sea, si tú como representante de partido vas a impugnar porque en la casilla que tú estás refiriendo hubo error o dolo al hacer el cómputo, tienes que señalar, especificarle al órgano de justicia, a la sala respectiva, en qué rubros no hay concordancia, porque el acta de escrutinio y cómputo tiene columnas de contabilidad. Y entonces tú vas a decir así en ese documento Excel, miren, observen que una de las columnas dice boletas entregadas a electores. Vamos a suponer, para manejar cifras fáciles, se entregaron 50. Muy bien. Pero luego dice boletas extraídas de la urna. Y ahí dice 72. ¿A qué pasó? Porque tú entregaste 50 y aparecieron 72. Ahí ya no están concordando, ¿sí? O podría decir 50 se entregaron y se extrajeron 22. ¿Y las restantes qué pasó? Entonces ahí se ve que, no, si tú entregaste 50, deben aparecer en urna 50, ¿sí? Al margen del sentido del voto de los ciudadanos. Pero si entregaste 50 documentos, deben aparecer 50. Ahora, no creas que el solo que no coincidan rubros puede dar la causal, sobre todo si no es muy significativa. Por ejemplo, se entregaron 50 y se recogieron en la boleta, se extrajeron en la urna 48 o 52. Pues fíjate que puede pasar que como hay casillas que están inmediatamente colocadas una junto a la otra, la contigua y en fin, pues puede pasar lo siguiente. Fíjate, eh, tú lo sabes, yo llego con mi esposa a votar, pues es la misma ubicación de las casillas, porque tenemos el mismo domicilio. Nada más que yo tengo apellido paterno de Pérez y ella la tiene de Buen Día. Entonces vamos a entrar a la misma escuela primaria donde están instaladas las casillas,
Sin embargo, ella se va a formar en una casilla y yo unos pasos atrás. Pero fíjate que puede ocurrir muchas cosas. Yo me meto a hacer mi voto en la mampara para que nadie vea el sentido de mi voto. Y cuando doblo mi boleta para meterla en urna, al salir me encuentro a mi vecino, a mi compadre, a mi hermano, que también están votando, y el saludo, y el abrazo, y el besito, y me distraje. Y entonces coloco la urna, en la urna equivocada, mi voto. No lo hice de mala fe, no fue que yo quisiera alterar el orden, sino que me distraje. Y nadie me advirtió, no, espérese, su urna es esta que está al lado. Otra, yo salgo, voy a meter mi urna, pero donde voy a meter la urna que está ahí, hay dos personas haciendo fila para meter su boleta. Y en cambio está vacía, digo, pues aquí. Sí, pero aquí es otra casilla. Y nadie lo advirtió, nadie me dijo, no, no, ahí no, es le toca allá. Entonces eso explica que aquí va a faltar y allá va a sobrar. Y como los votos son anónimos, pues ya no podemos decirle, mira, este voto es para ti, ahí te lo paso, porque aquí votó el señor fulano, y en cambio tengo el de la señora tal, pues cambiemos. No, no. Entonces por eso explica, claro, cuando no es muy significativo, pues ese tipo de cosas. O sea, cuidado con esto de que los rubros sean discordantes, pero el partido político que está impugnando es el que debe decirle a la autoridad, observa la columna A con la columna C, no están concordando. Son tantos votos se entregaron a ciudadanos y se extrajeron de la urna tantos. Y así, y señalándole, la autoridad no se va a tomar la molestia de revisar todos los rubros. Ahora, 44 de 2002, la jurisprudencia. Procedimiento de escrutinio y cómputo, sus formalidades dotan de certeza al resultado de la elección. Si al hacer el escrutinio y cómputo, los miembros de mesa directiva de casilla fueron muy puntuales, muy cuidadosos en llenar cada rubro, pues esto le da mayor certeza a ese documento. Es decir, hicieron su trabajo cuidadosamente. Entonces, en la medida que se llenen todos los rubros y se haga este ejercicio con toda puntualidad, no se te olvide que es una contabilidad y sabemos que la contabilidad tiene que ser exacta, precisa, no más o menos, tiene que ser exacta. Bueno, pues en la medida que los servidores públicos que son miembros de mesa directiva cumplan con su función a cabalidad, pues las cosas van a marchar bien. Ahora, la jurisprudencia 16 del año 2002, acta de escrutinio y cómputo, su valor probatorio disminuye en proporción a la importancia de los datos discordantes o faltantes. Te vas a encontrar, y no en pocas ocasiones, que al ver el acta de escrutinio, esa hoja de contabilidad, te encuentras que algunas columnas no se llenaron. Eso ya está muy mal, porque no tienes, bueno, la idea de, por ejemplo, si no se hubiera puesto en el rubro de boletas extraídas de la urna, pues eso ya, no tienes ese dato. Se presume que debe concordar con las boletas que entregaste, pero si no tienes alguno de los dos datos, ya no puedes comparar. Y esto sería en caso que faltaran datos, pero si son discordantes, como te puse el ejemplo, entregué 50 boletas y aparecieron en la urna 22, pues eso sí ya me echa a perder todo, ¿sí? Entonces, por eso dice, acta de escrutinio y cómputo, su valor probatorio disminuye, vamos perdiendo la confianza en la medida de que haya datos que falten o que haya datos discordantes, que no concuerdan. Tienen que entrar como guante. Igual que sucede en la contabilidad bancaria. Recibiste tanto y gastaste tanto y debe coincidir. Ahora bien, otra jurisprudencia, la 8 del año 97, dice, error en la computación de los votos.
El hecho de que determinados rubros del acta de escrutinio y cómputo aparezcan en blanco, o sea, no se llenaron, o ilegibles porque luego ni sabes cuál fue el número que pusieron ahí, o el número consignado en un apartado no coincida con otros de similar naturaleza, no es causa suficiente para anular la votación. O sea, no por un pequeño error podemos ya decir, pues aquí hubo error, no, no, quién sabe. Tenemos que ver todo el panorama. De manera que lo correcto es que los miembros de mesa directiva de casilla llenen correctamente ese documento y que coincida. Eso es lo correcto. Pero si omitieron un dato, a lo mejor no con eso se integra la causal. O si no concuerda, por ejemplo, los ejemplos que te dije, alguien metió votos en una casilla que no le correspondía y no lo hizo de mala fe. No es un ciudadano irresponsable, sino que se distrajo y nadie advirtió el error para que no cometiera el error. Ahora bien, ¿qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Bueno, las reglas referentes al escrutinio y cómputo se encuentran en esta ley, en los artículos 287 a 297 inclusive. Desde luego no tenemos tiempo aquí de leerlos, ni es este tema ya propiamente de esta causal, pero ahí se nos explica cómo se debe desarrollar esa contabilidad. Si tuviéramos más tiempo, traeríamos una hoja, lo verías, haríamos un ejercicio. Pues todo está muy bonito, pero el tiempo, ¿verdad? Ya sabes que Crono se come a sus hijos, de modo que no podemos extenderlos. Pero todas las reglas para ese cómputo están en esos artículos, del 287 al 297. Se trata de operaciones aritméticas, son sumas y restas, es muy sencillo. El dolo debe demostrarse porque implica intencionalidad. El error se determina al verificar las operaciones aritméticas realizadas, igual que no coincidan los diferentes rubros del acta de escrutinio y cómputo. Porque ya ves que la causal dice que medie error o dolo y error. Bueno, pero no es lo mismo. El error no hay problema, porque el error es una falta de precisión de la realidad. Yo me fui con la finta, yo creí. El dolo, en cambio, implica mala fe. Voy a alterar para perjudicar o para beneficiar a un candidato o partido. Nada más que, como es intencionalidad, el dolo hay que probarlo. El error, pues también hay que probarlo, pero es muy fácil. El error basta hacer la aritmética. Si yo te digo 2 más 2 son 5, me dices, no, espérese. ¿Qué no 2 más 2 son 5? No, son 4 y vea usted y ya, ahí mismo tengo que reconocer mi error. Sí, Pitágoras no miente. Pero que yo lo haya hecho con la intención de perjudicar, pues eso está en mi mente. Tienes que meterte a mi mente a ver si realmente se puede constituir el dolo. Entonces, el error y el dolo se prueban. Nada más que el dolo debemos verificar que realmente dio, no nada más presumirlo. Ah, ustedes sumaron mal porque quisieron. ¿Y cómo te consta que quisieron? A lo mejor fue un error humano. Somos humanos. Y como las elecciones todavía las hacemos directamente por los ciudadanos, pues cualquiera puede equivocarse, por más que tenga una calculadora y todo a la mano. El dolo, en cambio, implica la intención de alterar. Por eso dice aquí, por ejemplo, error, cualquier idea o expresión no conforme con la realidad o que tenga diferencia con el valor exacto de las cifras asentadas en el acta respectiva. O sea, un error es una falta de apreciación de la verdad. Y nos puede pasar, yo creí que era de plata y no, es una cosa de menor valor, pero yo que no conozco de joyas, me fui con la finta. Ese es un error, una equivocación, una falsa apreciación de la realidad. Por eso hice mal mi suma, dije 2 más 2 dan 5. Y tú dices, oiga, está muy mal, eso es un error. Sí, es un error humano. En cambio, el dolo
es una conducta que lleva implícito engaño o fraude, simulación o falsedad, y hay intención. Se detecta mediante la comparación de rubros fundamentales, por eso hay que tener el acta y ver algunos rubros si coinciden. Como te dije, entregué tantas boletas, deben esas mismas aparecer en urnas. Relativos a la emisión de los votos, por ejemplo, los votos emitidos conforme a la lista nominal, los votos depositados y la votación finalmente que se emitió, deben coincidir. Ahora, pues vamos a las conclusiones, pero las conclusiones, pues no te las voy a dar para no hostigarte, son mis conclusiones. Ya sabremos si tú las avalas o no. Por ejemplo, pues son muy pocas y muy sencillas, porque eran pocos los temas. El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece 11 causales de nulidad de votación recibida en casilla, de las cuales las enlistadas con las letras A o J inclusive son causales específicas porque describen conductas concretas. La de la literal K es genérica porque describe situaciones amplias o diversas. Las causales de las literales D, E y F se refieren a recibir la votación en fecha distinta a la señalada por la ley, recibir la votación personas distintas a las autoridades y mediar error o dolo en la votación respectivamente. Y 5, se debe en cada caso consultar las disposiciones legales que rigen cada proceso descrito, las tesis y jurisprudencias que al respecto se han emitido y consultar algunas resoluciones en donde se hayan conocido y resuelto las impugnaciones sobre cada causal. Estas conclusiones casi te podrían servir como un acordeón si hubiera examen, pero no te asustes, yo sé que no hay examen en tu diplomado, sino que tienes que hacer un ensayo. Bueno, pues entonces si hubiera examen, tendrías que hacer acordeones. Tú siempre hiciste acordeones, pero no porque seas una persona deshonesta, por supuesto que no, porque los hacías para estudiar. Todo lo que venía en el libro en 10 páginas lo reducías en un cuadro sinóptico para repasar. Y el día del examen, claro, no sacabas tu acordeón, pero sí hacías acordeones. Pues estas conclusiones, las 2 hojitas de conclusiones, te servirían de acordeón. Bueno, y ya, ahí termina la presentación. Este es el copyright para que esto no ande vendiéndose atrás mano por aquí y por allá, porque pertenece a la Escuela Judicial Electoral. Entonces ahora, si ustedes me lo permiten, voy a dejar de compartir esta presentación para dar paso a preguntas que ustedes pudieran hacer o bien a comentarios. O sea, no, a veces no son preguntas, sino comentarios, porque finalmente ustedes que están interesados en la materia electoral, pues tienen lecturas, han leído, han visto, han consultado la ley y han vivido incluso algunas experiencias. ¿Cuántos de ustedes han participado en procesos integrando mesa directiva de casilla, por ejemplo? Y han visto de todo. Entonces, quizás un comentario de ustedes pueda enriquecer esta plática. Entonces, basta con que accione su micrófono la persona que quiera participar y con mucho gusto escuchamos su pregunta o en su caso un comentario. ¿Alguno de ustedes está en esa situación? Nada más accione su micrófono para que lo escuchemos. También le Sí, preguntamos, a ver, aquí está Ale Orozco. A ver, vamos a escuchar con mucha atención qué nos quiere decir. Muy buenos días a todos. Lick, una pregunta. Yo trabajo aquí en el INE en Baja California y nosotros, es una duda. Lo que pasa es que, bueno, yo apenas me estoy empapando en las nulidades, ¿no? Aunque ya lo he vivido, pero yo tengo una duda. Cuando se realizó el cómputo, bueno, ya se viene la fiesta electoral, la jornada electoral el domingo, vamos terminando de recibir los paquetes en la madrugada y bueno, se captura el acta, ¿no? Lo que se va cantando en el consejo. Para el miércoles se empieza con los cómputos distritales. ¿Qué pasa si tú como personal planta de confianza de aquí del distrito
Resulta ser que cuando se da ya la validez, obviamente cuando se va haciendo esta lectura de los cómputos, se va destripando el paquete. Pero resulta ser que nuestro intendente saca boletas de la basura. Entonces, ¿con qué aquí el principio de certeza se está violando, no? Entonces, hubo una situación que es el intendente, acude a uno de nuestros compañeros y el compañero le proporciona esas boletas que se encontraron en el bote de basura. Ese día, o sea, ya entregando todo el cómputo, creo que fue en los últimos días, se le entregó y se le hizo saber al vocal secretario. ¿Ahí qué procede? Porque ahí sí ya no tuve conocimiento, se hubiera anulado, ¿no? La elección, me imagino. Bueno, Esa es mi mire, pregunta. sí, claro, y es muy grave lo que usted dice. Lo que está pasando ahí ya no pertenece a las causales que nosotros mencionamos aquí. Está usted hablando de la cadena de custodia, como se le llama. O sea, desde el momento que sale paquete electoral de la casilla, la lleva el presidente o presidenta de casilla al distrital, bajo su estricta responsabilidad, dice la ley, ya comienza a verse eso de la cadena de custodia, porque el Consejo Distrital debe recibir el paquete y darle el documento probatorio a la persona que lo entregó, con todas las circunstancias a tal hora y todos esos detalles. Y esto lo debe colocar en un local que esté debidamente resguardado, cuidado, protegido. Y generalmente tiene como casilleros para que instalemos ahí en cada casillero al que le corresponda el paquete electoral. Ahora, cuando termina de capturarse todo eso, se debe cerrar el local de la manera más estricta y bajo una custodia del funcionario respectivo y abrirse hasta el momento que, como usted bien dice, el miércoles, muy tempranito, abramos y empecemos a hacer el cómputo distrital. Entonces, lo que usted me cuenta es una irregularidad muy grave. De pronto se encuentran algunas boletas en un bote de basura. Me imagino que primero, pues si estaban en blanco ya es irregularidad, pero si estaban incluso con el ejercicio del voto ciudadano, peor aún. Entonces ahí pues sí se tienen que tomar medidas muy severas por parte de las personas que integran Consejo Distrital. Incluso considero que puede ser necesario que se dé parte a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la entidad, porque es una elección local, porque aquí sí puede haber una constitución de un delito. Eso ya no corresponde al Consejo Distrital investigarlo, pero esto a la Fiscalía. Pero al margen de lo que haga, también habría que ver cuántas boletas están ahí tiradas y revisar todos los paquetes que tengan para ver si alguno está violado, está abierto, está desfajado, por decirlo de alguna manera, para ver si hubo acceso o violación a los paquetes. Fíjese que no es el caso que usted señala, pero a veces un paquete puede estar incluso ajado, o sea, medio roto, medio lesionado, pero puede haber una explicación. Por ejemplo, yo llevo mi paquete como presidente de casilla y en ese momento está cayendo un aguacero, pero de esos terribles. Y aunque incluso el Consejo Distrital me da unos lienzos ahí para que me cubra y cubra la paquetería, pues de todas maneras en ese ajetreo se me cayó al suelo el paquete, lo recogí, lo limpié del fango, etcétera, y pues así lo entregué. Pero quedó mojado, quedó húmedo. Cuando usted lo mete al casillero, pues se va a ir secando, pero desde luego se va a romper, se va a quedar roto o pues de alguna manera lesionado el paquete. Uh-huh. Pero nadie lo violentó. Sin embargo, esa es la explicación. Bueno, por eso hay que ver cada paquete con detalle, si está impecable o si hay alguno que tenga ciertas alteraciones. Pero todos los paquetes que tengan en ese consejo distrital, porque pues esta irregularidad sí es muy grave.
Me imagino que las autoridades del Consejo Distrital, los señores consejeros, ya hicieron todo ese procedimiento, porque si es muy grave, ¿verdad? No se tiene por qué encontrar boletas votadas. Entonces, sí es grave. Y entonces ahí lo que usted está hablando no es tanto de las causales de nulidad, sino de que se rompe la cadena de custodia de paquete electoral. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, simplemente si se trasladan esos paquetes a otra instancia, por ejemplo, para que los contabilice en su momento el tribunal, pues hay que ver quién los trasladó, si no hubo algún incidente, si nadie atacó el vehículo donde iban, en fin, pero es la cadena de custodia. Incluso hay jurisprudencia al respecto. Puede usted poner ahí en la página de una cadena de custodia y le van a salir varias jurisprudencias y tesis. Pero Gracias, pues Vic. esperemos que no sea una cosa tan grave, que haya sido una situación que no pase a mayores, porque pues ¿qué podemos desearle a nuestra querida Baja California? Yo le digo cariñosamente Baja, pero ya sabe, con mucho cariño, es un lugar precioso toda la península, y pues ¿qué queremos? Que allá todo esté muy bien, de ninguna manera tengan problemas. Pero muy interesante lo que usted nos comenta. La mando desde aquí un Gracias. saludo muy cariñoso. ¿Alguna otra? Gracias. ¿Alguna otra? Ah, pues hay una persona más con mi fila, sí. Está Andrés Sánchez. A ver, don Andrés Sánchez. Sí, gracias. Yo, dos preguntas rápidamente. En la causal, por ejemplo, de recibir por personas no autorizadas la votación es causal de nulidad. Como ya lo explicaba usted, es decir, hay ciudadanos que pueden sustituir al funcionario de casilla en dado caso que no se haya presentado. Digo, los que hemos estado en elecciones ya sabemos, y no es una casualidad, que todos los partidos políticos, sin excepción, lo citan muy temprano precisamente para ver esta situación. Es decir, no hay como un allegado a mí. Mi pregunta en específico es, ¿qué pasa si esta persona, este ciudadano, está inscrito en un padrón de un partido político? Es decir, no es representante de partido político, pero sí está dado de alta en algún partido político. Obviamente eso creo que sería después, sería una posible causal para anular esta situación. No, Y pero, la, a ver, ajá, permítame, paremos ahí un poquito y luego ok, continúa. sí, gracias. Permítame usted. Una cosa es que esté yo registrado en un partido político, que eso podemos estar cualquiera de nosotros en el partido de nuestra preferencia, y otra que seamos miembros directivos de ese partido. Porque si no, imagínese, pues para seleccionar a los miembros de mesa directiva de casilla, dirían que ninguno de ustedes esté registrado. No, pues ¿cómo? Es posible que el señor pues tenga registro, pero registro de miembro integrante, ¿sí? Pero no de miembro directivo. O sea, no es lo mismo ser el presidente ejecutivo de un partido, del comité ejecutivo, a ser simplemente un simpatizante. Tengo hasta mi credencial del partido, pero pues no, eso no implica. Pero siga usted porque nos quedamos a mitad del camino y va usted a Y, plantear otra cosa. sí, y la otra pregunta, en el caso de error en la computación, es Ujú, decir, como ya explicaba, se entregaron, por ejemplo, 100 boletas ujú, y bueno, ahí al momento del empate resulta ser que hay 2, 3, 4 de menos o posiblemente hay 2, 3 de más. claro. En ese sentido, por ejemplo, si son 100 casillas, por ejemplo, en unas 50, 60 hay un error pequeño de 2 boletas más o 2 boletas menos, ahí sí se actualizaría esa causal o no es No, determinante. no, recuerde usted que la determinancia cuantitativa la medimos en el sentido de que qué partido obtuvo en esa casilla el primer lugar, el ganador, y cuáles sigue inmediatamente, o sea, el partido A y el partido B, que son los punteros. Entonces, no hay un número mágico, no hay un número que diga, si hay 10 ya se causó, o si hay 5, si hay 4, o si hay 22, sino que es el caso concreto. Si en mi casilla la diferencia entre un partido y otro de los punteros es de 5 votos y 6 aparecieron con esa irregularidad, ya,
porque sí puede cambiar el sentido si esos votos se los diera al segundo partido. Pero si la diferencia es de 45 votos, pues no. Sí no debieron haber ocurrido esas irregularidades, esos 3 o 4 más, pero no cambiaría, aunque se los pasáramos al partido. Por eso no hay un número mágico, ¿sí? Pueden ser muchos o pocos, pero siempre que no lastimen esa diferencia. Ahí está usted tomando criterio solamente cuantitativo. ¿Cuántos? Otra cosa es el cualitativo, como le marqué la idea. ¿Qué tal que me encuentro boletas falsas, falsificadas? No, pues ahí ya no importa si son poquitas o muchas, ¿verdad? Pues ya definitivamente eso es una irregularidad horrorosa. Hay que dar aviso a la fiscalía porque ahí se cometió un delito, pero al margen de lo que digan las autoridades penales, electorales, aquí por lo pronto se debe anular no la votación recibida en esa casilla, sino pues francamente toda la elección. Porque en el caso que yo les puse de ejemplo en Veracruz, no apareció esto en una sola casilla, sino en varias. Pues ya, Sala Superior dijo, no, esto es terrible, ya se acabó, a una elección extraordinaria. Ahora miren, veo que levantan su mano otras personas y de mil amores les respondería, pero les tengo que comunicar que dentro de 6 minutos, no, dentro de 4 minutos tengo que entrar a una conferencia de la misma Escuela Judicial Electoral. Entonces quiero que me disculpen, lo mismo el maestro Jaime, si nos escucha. Tengo que dar por cerrado porque apenas tengo tiempo para meterme a la otra, pero las personas que han levantado su mano me pueden escribir a mi correo, lo tiene la Escuela Judicial, y con mucho gusto les apoyo en sus preguntas. Les ruego que me comprendan, pero ahorita tengo que correr hacia la aula siguiente. Me despido de ustedes con mucho cariño y cuídense mucho. Ojalá que en otra ocasión tenga la oportunidad de vernos. Hasta luego. Dice que si puedo apoyarle con las presentaciones. Sí, eso sí se los mando mañana, en la mañana, a sus dispositivos. Claro que sí, con la ayuda de las autoridades de la escuela. ¿De acuerdo? Mil gracias, maestro Jaime, me retiro.